Bendiciones en Cristo, espero que estén muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es revisar este texto de Juan 1:1 para aclarar una duda que surgió en nuestro grupo, en nuestra lectura asistida de la última clase. Y justamente tratamos este texto. Como vemos aquí hay 4 cláusulas. Es Juan 1:1 y 2. Permítame poner aquí el 2 también. ¿Okay? 4 cláusulas, hay 3 en el versículo 1 y una extra en el último, ¿ok? Entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer es determinar cuál cláusula es una cláusula atributiva, es decir, una oración atributiva, porque no todas son oraciones atributivas. La duda surge por esto, porque generalmente cuando vemos el verbo y mi, aquí está en imperfectivo, lo vemos aquí, y lo vemos aquí, y lo vemos aquí, entonces decimos automáticamente, estamos frente a una oración atributiva. Pero ¿eso es cierto? ¿Es cierto eso? Pues en verdad, no siempre que veamos el verbo y mi, estamos frente a una oración atributiva. Es verdad que el verbo y mi, el verbo gínome, el verbo hiparjo, son verbos copulativos, y los verbos copulativos, la regla dice que los verbos copulativos forman oraciones atributivas. Sin embargo, no siempre es el caso, ¿ok? No siempre es el caso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender aquí? Tenemos que entender lo siguiente. Veamos. Lo primero que tenemos aquí es un circunstancial. Una frase preposicional que es la clave. Vean aquí la preposición, frase preposicional. Todo esto tendría una función adverbial circunstancial de tiempo en el principio. El sujeto está aquí. El sujeto, vamos a poner el sujeto en verde. O logos. ¿Ok? Ya entonces tenemos la palabra era en el principio. Entonces, vemos que este verbo no tiene un complemento, el verbo in. Si no tiene un complemento, sino que lo que tenemos es un circunstancial y que por lo general la clave está aquí en la preposición, entonces no estamos frente a una oración atributiva, sino que el verbo tendría fuerza predicativa. En el principio la palabra estaba en el principio. ¿Ok? Porque está hablándome, ya sea cuando nos hable de circunstancia, ya sea temporal o de lugar o cualquier otro circunstancial, por supuesto la oración no sería atributiva, sino que el verbo incluso in, aunque sea copulativo, tendría fuerza predicativa. Eso es un detalle, entonces no estamos aquí frente a una oración atributiva en la primera cláusula. Entonces vamos a analizarla de una vez. Este sería el núcleo del sintagma nominal. Núcleo del sintagma nominal. Este es un artículo modificándome a logos, forma determinante adjetival. Luego tenemos el verbo copulativo como núcleo aquí. Y por supuesto esto es un circunstancial adverbial temporal de tiempo. ¿Ok? Vamos con la segunda, a ver si la segunda es atributiva. Aquí tenemos un conector con conjunción de coordinación. Y luego tenemos el verbo, tenemos el sujeto aquí como lo vemos allá. O logos, vamos a poner el sujeto en verde. O logos, el verbo in, prostonceon. Aquí tenemos otro circunstancial, vean, de compañía. Prostonceon. Indica movimiento. Esta preposición indica muchas otras cosas. Entonces, y la palabra estaba con Dios. Noten que esta es una preposición que tiene muchos usos, pero vean que también es una preposición, me introduce una frase preposicional. Entonces, una frase preposicional, complemento circunstancial de compañía. Y la palabra estaba con Dios. Entonces, vemos que no hay un complemento atributivo, por lo tanto no estamos frente a una oración atributiva, aunque el verbo es copulativo. ¿Qué es lo que me da la clave? De nuevo, la preposición. La preposición. Vamos con la tercera cláusula. Bueno, ya sabemos aquí tenemos el sujeto, el núcleo. Esto sería el sujeto, el núcleo. Aquí tenemos el determinante modificador con función adjetival. La palabra era o estaba con el Dios, con Dios. Ok, no voy a analizar, bueno, vamos a analizar frase preposicional. Este sería el núcleo de la frase preposicional y esto sería objeto de la preposición. Ok, tonceon,
a la misma vez ton theon forma un sintagma en acusativo, un sintagma sustantivo en acusativo, donde el artículo ton estaría modificando a Dios, el Dios. ¿Okay? Y aquí tenemos esto, bueno, ya sabemos que esto es objeto de la preposición pros. Toda la frase forma una preposición, una frase preposicional adverbial como complemento circunstancial adverbial de compañía. Por lo tanto, no estamos frente a una oración atributiva. Entonces, la primera no es atributiva, la segunda no es atributiva. Vamos con otra vez el conector aquí. Me inicio una nueva cláusula. Y aquí tenemos una disyuntiva en cuanto a que ambos sustantivos están en caso nominativo, theos y o logos. La regla dice que en este caso el sustantivo es el que está articulado, lleva la preponderancia. Entonces ya sabemos que este es el sujeto, este es el verbo, y luego tenemos un atributo, un sustantivo en nominativo, lo cual es un atributo. ¿Qué tipo de atributo es? Cualitativo, es decir, y la palabra era Dios. Si es atributivo lo podemos traducir como un adjetivo también, es decir, y la palabra era divina. Quiere decir que la palabra tenía los mismos atributos de Dios, de este Dios que está aquí. El logos, vean que aquí hay dos entes, el logos se mueve en dirección hacia Dios, por eso algunas personas entienden esto, que el logos se movía en dirección, porque el verbo tiene fuerza predicativa y no atributiva. ¿Ok? Bueno, eso podría ser una manera de verlo. Entonces aquí lo que tenemos es la palabra que tiene el artículo, lleva la preponderancia, el artículo estaría modificándome al logos, que es el núcleo del sustantivo, núcleo del sujeto. Luego tenemos el verbo con función del núcleo de este sintagma, bueno, no sería el núcleo del sintagma nominal, el núcleo sería en sí theos, pero este sería el verbo en nominativo. Y la oración, esta cláusula sí es atributiva. Entonces esta tercera cláusula sí es atributiva. Vamos a ponerla aquí. Esta sí es atributiva. No hay ninguna frase preposicional circunstancial indicándome circunstancia. Por lo tanto, lo que tenemos es la palabra era Dios o la palabra era divina. Y por último tenemos este era en el principio con Dios. ¿Tendrá aquí un valor atributivo esta oración? Por supuesto que ya habrán visto la clave. Aquí tenemos la clave. En. Y luego tenemos, formando todo esto, una frase preposicional. Aquí una frase preposicional, primer circunstancial de tiempo, y luego un segundo circunstancial de compañía. Primer circunstancial de tiempo o temporal y segundo circunstancial de compañía. Este era en el principio con Dios. Si yo tuviera que traducir esto, diría este era o este estaba con Dios en el principio. Entonces, aquí lo que estamos dándonos cuenta es que hay dos circunstanciales y por lo tanto no estamos en esta cuarta cláusula, que tenemos dos circunstanciales, uno adverbial temporal y uno adverbial de compañía. Entonces, no estamos frente a una oración atributiva, sino frente a una oración con fuerza predicativa. Este es el sujeto, un pronombre. Este haciendo referencia a quién, al logos, ¿ok? Es un elemento referencial, un pronombre demostrativo que hace referencia a un antecedente, en este caso logos. Este logos estaba en el principio con Dios, dos circunstanciales adverbiales. Y el verbo tendría fuerza predicativa, aunque es copulativo. Entonces eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué es lo que nos va a dar la clave? En pocas palabras, las preposiciones. Las preposiciones. ¿Ok? Aquí tenemos otra preposición. Otra preposición. Si lo que sigue es un sustantivo, un nominativo o un adjetivo, entonces sí estaríamos frente a oraciones atributivas. De lo contrario, estaríamos en oraciones con valor predicativo, con fuerza predicativa. Bueno, bendiciones, era lo que les quería compartir para aclarar esa duda.